Esto es El Lagarto Culto. Arte, literatura, historia, música, libros, política, cine y filosofía. Un programa de análisis, debate y entrevista. Porque los lagartos también leen. El Lagarto Culto. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Lagarto Culto, aquí por Sintonía Otap del 102.5 de FM. Yo soy Ismael Carballo, me da mucho gusto saludarlos. Saludo también a mi querido compañero y amigo Iscoatl Jiménez. Ico, ¿cómo te va? ¿Qué onda, Ismael? Muy bien, listos aquí en esta noche. Otro programa de Lagarto Culto para tratar temas de relevancia política y también pues cultural y artística para ustedes. Ahora es imposible no hablar un poco sobre esto porque se situó, creo que estalló hace la semana pasada o hace unas par de semanas. O 15 días más. Hace 15 días. Y pues otro escándalo más de corrupción a nivel internacional. Se trata de los papeles de Panamá o Panama Papers. Ya digo, es algo de lo que no se puede, que no se puede eludir hablar de ello, pero es muy problemático. Es muy problemático hablar de esto porque se trata del tema de la corrupción que está en todas las discusiones, en todas las campañas, tanto gubernamentales como de los partidos políticos, no nada más en México, sino en general, en el mundo. La corrupción prácticamente pareciera que ha desplazado a cualquier otra problemática política o pública a ser resuelta por programas de gobierno o por partidos políticos. Los institutos de transparencia o la sociedad organizada pide que los funcionarios públicos hagan declaraciones de su fortuna o de la no fortuna. En fin, hay aquí toda una agenda política, ideológica, que se tiene que abordar. Y eso es lo que queremos hacer ahora, porque con esto de los papeles de Panamá, pues otra vez estalló el escándalo. Pero pues yo, desde que tengo memoria política, digámoslo así, pues es cuestión de tiempo de que aparece un escándalo, y luego aparece el siguiente, y luego otro más, y otro más, y otro más. Entonces, estamos ante un problema que parece ser que no va a desaparecer, y esto nos pone ya en un problema crucial, que es, ¿se puede pedir que desaparezca la corrupción o se puede administrarla más o menos? ¿Se puede exigir justicia absoluta o solamente parcial? ¿O para unos sí, para otros no, etcétera? Este es ya un problema que vamos a abordar. Así que bueno, pues no sé qué comentarios te sugiera esto de los papeles de Panamá. Ico. Sí, mira, quizá antes de entrar de lleno para desarrollar los temas y empezar aquí las reflexiones y el debate, me gustaría dar algunos datos nada más respecto a lo que ocurrió justamente hace algunas semanas. Solamente para poner algunos elementos y un poco de información para el público. Los papeles de Panamá constan de 11.5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. Esta información fue, digamos, publicada y sistematizada por un equipo de más de 370 periodistas de alrededor de 100 medios de comunicación en 76 países. Bien, es importante, por ejemplo, señalar que los documentos abarcan casi 40 años, ¿no? De trabajo interno de esta firma, que van desde el año 1977 hasta diciembre del 2015. Esto no tiene nada que ver con Wikileaks, ¿verdad? No. Digamos que únicamente se menciona en Wikileaks y lo hecho por Edward Snowden como referencia, porque en cantidad de información no tiene ni comparación ni lo de Wikileaks ni lo de Snowden. Esto es, no sé, 20, 40 veces más. Pero es un caso similar, es decir... Es un caso similar, es filtración de la información, exacto, así es, okay. ¿no? Que se pone, digamos, de manera pública para el uso de los medios de comunicación y para el análisis y el escrutinio de parte de la opinión pública, ¿no? Dentro de los documentos se encuentran correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes, registros de clientes del despacho, y se revela información oculta, y esto es importante mencionarlo, de 214.488 sociedades offshore conectadas con más de 200 países, ¿no? Ahora bien, ¿qué es Mossack Fonseca? Es una firma de abogados que se crea en Panamá en el año de 1986 y que tiene presencia en todos los continentes. Tiene sedes europeas en Londres, Luxemburgo, Suiza, Malta y Gibraltar. Y se especializa en derecho comercial y en la creación de estructuras internacionales. Es el segundo bufete de Panamá por incorporación de sociedades en el registro mercantil y una de las 5 mayores firmas del mundo en creación de compañías offshore. Más adelante voy a explicar un poco a qué se refieren con sociedades offshore.
Ahora bien, para los que preguntan cuál es el escándalo, ¿no? ¿En qué consiste el método de trabajo de Mossack Fonseca? Básicamente son 6 pasos. La primera tiene que ver con la inquietud de una persona de abrir una cuenta que no lo vincule directamente. ¿Qué quiere decir? Ya hay una intención de entrada de que no se sepa de dónde viene el ingreso. Esta persona contacta a Mossack Fonseca a través de un banco o un despacho de abogados. El siguiente paso es que Mossack Fonseca crea una sociedad o un entramado empresarial o una sola empresa en cualquier parte del mundo. La da de alta como persona moral ante las instituciones de Hacienda. Posteriormente, el despacho investiga al cliente para asegurar que el dinero no tenga un origen ilícito. Sin embargo, recordemos que la persona contacta al despacho a través de un abogado o de otro despacho de abogados. Lo único que se investiga es el banco o el abogado intermediario, no directamente a la persona, por lo cual no se puede saber el origen del recurso con exactitud. Posteriormente, Mossack Fonseca lo que utiliza son testaferros o representantes que permiten que alguien del propio bufete de abogados aparezca como accionista, director o presidente de la empresa que ellos mismos crearon. Y por último, a través de estas cuentas, de estas empresas, se abren cuentas a nombre de las sociedades creadas. Entonces, digamos que es la manera y es el modus operandi de este despacho de abogados justamente a solicitud de los clientes, ¿no? En eso consiste básicamente el modus operandi, en eso consiste los papeles de Panamá. Y este despacho es uno de cientos o miles que ha de haber, claro, en Panamá y en todo el mundo. Así es, uno de los 5 más grandes del mundo, pero no es el único, ¿no? ¿Cuál es la importancia y por qué tanto escándalo? Bueno, porque se vincula primeros mandatarios, el presidente de Islandia acaba de dimitió incluso en Chile, quien era el presidente de una organización que justamente se encarga de impulsar reformas legales para la transparencia y la rendición de cuentas. Hay cuestionamientos a funcionarios públicos del gobierno ruso, del gobierno chino, de aquí estados latinoamericanos también, por supuesto en México. Hay futbolistas, hay cineastas, hay actores, o sea, sale gente de todos lados. Almodóvar, Messi. Hasta Almodóvar y Messi, ¿no? Y aquí creo que hasta Edith González, por poner algún ejemplo, que es la exesposa de Santiago, expareja de Santiago Krill, exsecretario de Gobernación. Entonces, bueno, por eso el revuelo, por eso el escándalo. Ahora, es importante señalar que si bien es cierto que Mossack Fonseca se especializa precisamente en crear este tipo de sociedades, no necesariamente lo que se realiza es ilícito. En el caso del presidente de Islandia quedó muy claro. El propio periódico The Guardian publicó una nota justamente diciendo, en estricto sentido, de acuerdo a las leyes del propio país de Islandia, lo que el señor hizo no es ilegal. Sin embargo, dimite por la indignación de una sociedad que empieza a reclamar sobre la intención del presidente de esconder su dinero y de no declarar realmente lo que tiene en las cuentas. Y además viene el conflicto de intereses porque la compañía que se crea, esta sociedad offshore, tiene a su esposa como representante y es una de las beneficiadas a través del rescate que se hizo a los bancos. Entonces, por eso es, digamos, importante entender la magnitud del escándalo y sobre todo entender que también hay que analizarlo en cada contexto específico, ¿no? Finalmente, Mossack Fonseca lo que realiza son empresas tratando de cuidar precisamente que las leyes de ciertos países en particular puedan, digamos, ser, no voy a decir quebradas o violentadas, sino quizá acatadas de una manera un poco más laxa con base en algunos mecanismos legales o jurídicos, ¿no? Entonces, de manera general es como lo que podemos informar respecto a lo que es Mossack Fonseca y la importancia de los papeles de Panamá. Ahora bien, como bien lo mencionas, en el punto central se encuentra el tema de la corrupción, ¿no? Y bien valdría la pena comenzar a dar algunas definiciones de lo que pudiera ser corrupción, ¿no? Porque finalmente en el imaginario público estamos en el entendido que la corrupción equivale normalmente al funcionario público o al servidor público, a quien maneja recurso público. Y digamos que se habla, incluso fue una declaración bastante polémica por parte del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, que el tema es cultural, ¿no? Y digamos en cualquier parte del mundo existe una serie de esfuerzos institucionales por crear leyes y por crear instituciones que las regulen. En el fondo creo que es parte de lo que tú comentabas al inicio, del gran debate y de la gran polémica que ha generado esto, ¿no? Sí, porque esto implica hablar de corrupción y hablar de transparencia, que es también, digamos que
la ideología generada en función, o digamos, con el interés o con la intención de resolver el problema de la corrupción. Transparencia y rendición de cuentas. Me parece. De hecho, Carmen Aristegui entrevistó a un especialista que nunca supe cuál es el nombre, y de hecho decía que lo de papeles de Panamá, comparado con lo que se está haciendo en Singapur, es digamos, una bagatela, ¿verdad? Entonces, pues, como señalaba, lo de Panamá es simplemente uno de los casos de todo un sistema que al parecer está funcionando de manera, ¿cómo decirlo?, algo así como la fontanería de todo el sistema económico-político internacional. Y entonces, pues este es el problema, y es muy difícil tener una posición, digamos, que categórica al respecto, y esto es ya problemático porque si no condenas de inmediato el caso, pues ya te van a tachar como estás solapando la corrupción, no estás siendo lo suficientemente enérgico, etcétera, ¿verdad? Si yo fuera candidato a algún cargo de elección popular, inmediatamente te de decir que indignado, que yo tengo y voy a acabar con la corrupción, nada más llega al poder, etcétera, ¿verdad? Y que no tienes dinero escondido por ahí. Y que no tengo dinero escondido, etcétera, ¿verdad? Pero claro, eso habría que ver el grado de verdad que puede tener esa afirmación. Entonces es muy problemático. Porque tiene que ver entonces con, pues no sé, con las estructuras de poder y con el funcionamiento real de las cosas, digámoslo así, ¿verdad? Sí. Y con la capacidad que tenemos para afrontarlo, para abordarlo, ¿eh? Sí. Mira, a mí me parece interesante el ejercicio que hace Moisés Naim, este venezolano que fue responsable de la política hacendaria y fiscal en Venezuela antes del chavismo. Yo leí hace poco un libro suyo que se llama El fin del poder, que me parece hace reflexiones interesantes y que valdría la pena retomar algunas categorías de ese libro porque justamente ayuda a comprender un poco lo que ocurre. Hay distintos niveles de análisis respecto a lo que implica la corrupción y lo que implica el manejo de los recursos públicos, ¿no? En primer lugar, bien lo señala él, los gobiernos poco a poco van perdiendo fuerza y van perdiendo la capacidad de influenciar la vida de las personas a las que rigen, en este caso. ¿Qué ocurre particularmente con el uso del dinero público? Si bien es cierto que ya los gobiernos no son los actores centrales, digamos, en este mundo cada vez más liberal, han creado estrategias precisamente para no perder el poder o para, digamos, expresar su poder de una manera distinta. Por ejemplo, Francia tiene organismos no gubernamentales vinculados al gobierno como la Alianza Francesa, ¿no? El gobierno alemán tiene lo mismo. A través de ciertas agencias se difunde la cultura, se difunde el idioma y se difunde también la agenda política de estos países. Reciben recurso público, pero también reciben recursos de otras fundaciones y de organizaciones similares. Esto es importante porque eso implica que ya no lo manejan únicamente los secretarios o los ministros, ¿no? Entonces, número uno, ahí pudiéramos estar analizando una primera concepción de corrupción, ¿no? ¿En qué sentido? En que tú puedes desviar recurso público como gobierno finalmente a través de estos organismos para influenciar decisiones en otros países. Es un poco lo que pasa con Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no? Corea del Sur está abriendo una serie de oficinas en ciertas partes de Asia precisamente para difundir su cultura. Meten telenovelas, meten música. Corea del Sur. Y, digamos, de manera velada viene el cuestionamiento de lo que ocurre en Corea del Norte. Esa es una. Vamos a hacer un corte. ¿Tenemos que ir a un corte comercial? Ok, perfecto. Vamos a hacer un corte y al regresar continuamos con este tema de los papeles de Panamá, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto, ya volvemos. Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en tres áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima.
Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef instructor o creando tu propia empresa. Hola, ya estamos de vuelta en el Lagarto Oculto por Sintonía UTEAP 102.5 de FM. En esta noche de abril, platicando en este segundo corte también, continuando la plática sobre los papeles de Panamá, un poco del escándalo mediático que hay, ¿no? Y de las reflexiones que se han dado. Aquí Ismael siendo controversial, diciendo, bueno, hay que posicionarse, o aparentemente parece ser como la obligación de toda persona de pronunciarse en contra. Sin embargo, sí coincido contigo, Ismael, en el hecho de que se analiza desde una perspectiva quizá de una manera simplista, ¿no? Me atrevo a decirlo. Creo que hay distintas aristas para abordar el problema y a partir de las cuales se puede ir atacando o desmembrando el asunto para irlo analizando más a fondo. Y bueno, yo sí quisiera retomar un poco lo que estaba diciendo antes del corte, ¿no? El manejo de los recursos públicos, ya sea a través de las famosas ONGs, las ONG-OG, que son las ONGOC, que son estos organismos aparentemente no gubernamentales con fines políticos, como lo de Corea del Norte, como la Alianza Francesa. ¿Cómo se llaman? ¿ONG qué? ONGOC. ONGOC. ONGOC es el acrónimo, ¿no? Que son, digamos, agencias... No gubernamental y la OC, porque... ONGOC, con OG. Ajá. Organismos no gubernamentales vinculados con organismos gubernamentales. Correcto. Porque ONGOC. reciben financiamiento público, Sí. ¿no? Quizá no únicamente de ciertos gobiernos, pero sí reciben en su mayoría el apoyo por parte de, en este caso, el gobierno francés, el gobierno de Corea del Norte, etcétera, que es para difundir la cultura, que es con fines políticos. Ahora bien, otra manera de utilizar el recurso público es a través de empresas, ¿no? Vinculadas a ciertos gobiernos, para generar inversión, ya sea en infraestructura, ya sea impulsando, por ejemplo, algunas energías alternativas, lo que hizo Estados Unidos con el Canal de Panamá, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo. Y por último, digamos que es lo que particularmente acontece con los papeles de Panamá. Que la metáfora es tremenda. El Canal de Panamá, ahí está dicho todo, ¿verdad? Claro. Y lo que ocurre ahorita con las empresas offshore, que bueno, aquí tengo la definición concreta para no errarle. Les voy a decir exactamente qué es una sociedad offshore. Es cualquier sociedad creada según las leyes de un estado extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está registrada. Por esa razón el término se puede utilizar simplemente para acumular patrimonio, pero a menudo tiene otro tipo de fines, que es también para ocultar el recurso de algunas personas o de algunas empresas, ¿no? En eso consiste una sociedad offshore. Más allá de en este caso, por ejemplo, utilizando como referencia el expresidente de Islandia, cuyo nombre para mí es impronunciable, quizá los irlandeses dirán lo mismo del mío, pero bueno, está la inquietud que se cuestiona de esconder dinero público, pero también tú lo comentabas antes de iniciar el programa, en la historia de la humanidad ha habido una serie de financiamientos de movimientos subversivos, justamente para desestabilizar ciertos gobiernos, ¿no? Entonces también ahí en el fondo del asunto puede haber un componente geopolítico que muy interesante, que pues también me gustaría que... Sí, claro, pues o sea, por ejemplo, Madero, ¿cómo consiguió armas para hacer la revolución? Pues no lo hizo, ¿verdad? Haciendo una campaña en el periódico para que la gente contribuyera con armas, o los movimientos revolucionarios Sí. de Cuba o de Nicaragua, o la revolución bolivariana, o el derrocamiento de Gaddafi en Libia. Es decir, toda esa serie de movimientos
que tienen que ver con las estructuras de poder reales, es decir, no legales ni legítimas, sino el poder político está ahí y se ejerce, ¿verdad? Entonces, cuando tú quieres modificar esas estructuras de poder, tú movilizas recursos y esa movilización de recursos no puede ser abierta al público, esa es la cuestión. Yo creo que aquí tiene que ver, digamos, este tipo de discusión en el siglo XVIII, en el XVII, bueno, para empezar, como no había radio, no podía tener lugar. Claro. Pero también no tenía lugar entre ciudadanos, porque de hecho la idea de ciudadanía no estaba planteada. Es decir, este tipo de problemas, corrupción, transparencia, rendición de cuentas, democracia, tiene que ver con el nuevo régimen, con el nuevo régimen, con la idea de las naciones políticas que se organizan a partir del siglo XIX con procesos revolucionarios que rompen las estructuras, ¿verdad?, monárquico-autoritarias, etcétera, sin constituciones, que eran las monarquías previas europeas, ¿verdad?, que habían organizado el mundo. Y que es parte de la evolución del concepto de lo público dentro de la corriente liberal. Exactamente. También es eso. O sea, que ya no es únicamente el Estado el único que regula, y que lo público no se entiende únicamente como aquello que le atañe al Estado, sino lo público como ya una esfera donde están estados, gobiernos, sociedad y empresas. Y por ello, digamos, esta corriente de empezar a trabajar los temas de transparencia y rendición de cuentas, que ojo, no es que esté mal, pero son distintos niveles de análisis respecto a lo que ocurre en el manejo del recurso, en este caso público, ¿no? Claro, y aquí la clave es que digamos que la aportación más importante de los procesos revolucionarios de primeramente del siglo XIX, es decir, que nuestro mundo ideológico está organizado a partir de las revoluciones americana, francesa y las hispanoamericanas, ¿verdad? La clave fundamental es que el pueblo soberano, esa es la clave. La soberanía desciende de las casas dinásticas, ¿verdad?, al pueblo soberano. Y por eso el servicio militar. Por eso todos tenemos que hacer servicio. Bueno, en México es por sorteo y es una cosa absurda, ¿verdad? Y lo entrecomillamos, ¿no? Y lo entrecomillamos porque sí, porque yo conversando, paréntesis, hablando con un amigo turco o griego, no me acuerdo dónde era, y entonces estábamos hablando del servicio militar y ellos decían, no, es que para nosotros el servicio militar es una parte fundamental de nuestra vida, no se concibe nuestra vida sin... Y aparte es un año de enclaustramiento para hacer el servicio militar. Lo mismo en Israel, ¿no? No, hombre, en Israel no se... Y hay hombres y mujeres Israel por igual, es estado en guerra, no. Y entonces me preguntó, ¿y ustedes cómo le hacen en México? Y yo le expliqué, bueno, en México un poco me empezó a dar pena porque dije, ahorita que le cuente este cuate va. Y entonces dice, no, pues le dije, en México es por sorteo. Y entonces me dijo, ¿cómo que por sorteo? Y entonces me dijo, es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida. Ese me lo dijo en buen plan, pero daba cuenta de la diferencia, ¿verdad?, entre un país como Turquía o Grecia, que su historia no se entiende sin la guerra, ¿verdad?, al día de hoy, y pues hay el mexicano que pues por sorteo hacemos el servicio militar, ¿no? Bien. Pero bien, cierre de paréntesis. Pues me perdí, ¿qué estaba contando? Estabas hablando de... caray. Estuvo bueno lo de la soberanía. Lo de la soberanía, sí. Que claro, se nos tiene que rendir cuentas porque los ciudadanos porque la soberanía radica en el pueblo que está representado en el Parlamento, ¿verdad? Y entonces hay toda una estructura de instituciones que tratan de procesar esa soberanía que radica en el pueblo, ¿verdad? Que se convierte en ciudadano a través del servicio militar, etcétera. Pero claro, estos son planteamientos ideológicos que se pusieron en circulación a partir del siglo XIX y que recorren nuestra historia y llegan hasta ahora. Pero eso no significa que la realidad política esté cifrada en esa. Eso es un debate ideológico que está ahí puesto en circulación, ¿verdad? Pero eso no significa que la realidad se ajuste a esos planteamientos ideológicos. ¿Por qué? Pues porque lo que se observa, y es como yo aproximo el problema de los papeles de Panamá y esta cuestión de los paraísos fiscales, etcétera, lo que yo observo es que las grandes potencias, los grandes imperios siguen colisionando, y es esa colisión, ese enfrentamiento a muerte, esa dialéctica, digámoslo así, entre esos grandes imperios, lo que está explicando que se filtren ciertas informaciones, ciertas carpetas, ciertas cuentas bancarias y no otras. Ese sería digamos, el análisis que yo hago. Aquí se tiene que ver que está filtrándose cierta información y no otra, porque al parecer entiendo que lo que está detrás de alguna manera es el ataque a Rusia, involucrar a Putin, algo así. Entonces, China también. Porque por ahí alguien escribía que había interés en desarrollar un canal parecido pero en Nicaragua, ¿no? Sí.
Sí, coincido contigo, y quizá los medios se han dedicado más a abordarlo desde el punto de vista de la transparencia y rendición de cuentas, que insisto, yo considero que es necesario el tema, pero creo que por lo menos no recuerdo ninguna columna o ningún espacio en algún medio donde estén platicando un poco respecto a ciertos intereses que pudieran haber estado ubicados o identificados plenamente con algún gobierno, ¿no? ¿Por qué? Y pongo particularmente el caso de México. Y aquí es donde creo que se ha quedado la discusión y digamos, esta correspondencia y dimes y diretes entre algunos medios de comunicación, junto con algunos gobiernos y algunos empresarios, y el propio despacho Mossack Fonseca. Particularmente aquí en nuestro país, justamente la semana pasada el Senado inició las mesas para debatir la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Precisamente, ¿no? Y de pronto se tiende a confundir lo que es transparencia con rendición de cuentas. Y se tiende a pensar que todo lo publicado en estos papeles de Panamá tiene que ver necesariamente con corrupción, cuando, bueno, la corrupción entendida como el desfalco a las finanzas del Estado tiene que estar penada, y si bien es cierto que hay algunos casos que van a detectarse en ese sentido, ahí es donde justamente no todos los movimientos que se pueden detectar con esta filtración de información responden a esa misma lógica, ¿no? Creo que había que separar ahí. Y creo que en el análisis de la información van a ir surgiendo noticias en ese sentido. ¿Por qué? En el caso particular de México hay un cuestionamiento severo tanto a gobiernos federales como estatales respecto al manejo de los recursos públicos. Viene una pérdida de legitimidad de los gobernantes, y es donde se exige como ciudadanía que exista transparencia. Concretamente. En Tabasco, el caso del exgobernador y el hijo, etcétera. Y su hijo, que acaba de ser apresado hace unos días. Está ahí a flor de piel. Y entonces la gente lo exige, ¿no? ¿Y qué es exigir transparencia? Transparencia es básicamente, por poner un ejemplo, tener una vitrina donde tú puedas voltear a ver el interior sin ningún problema, ¿no? Es como si tienes una urna completamente transparente, eso es la transparencia, que esté la información ahí. No quiere decir que esté sistematizada, no quiere decir que eso por sí mismo implique la justificación del uso del recurso público. Eso ya es la rendición de cuentas. Es, por ejemplo, si tú estás considerando realizar una obra pública con 100 millones de pesos en lugar de 50 millones de pesos, tú tienes que justificar el por qué. Hubo un caso similar, no recuerdo la verdad en qué estado, donde se tuvo que utilizar recurso público en una emergencia para comprar garrafones. Dijeron que gastaron dinero para comprar garrafones de agua en 150 pesos. Y, por ejemplo, el garrafón en precio normal estaba como en 20, 30, ¿no? Por poner un ejemplo. Inflaron el precio. Pero ahí es justamente donde viene el cuestionamiento del gobierno, y el gobierno dijo, sí, espérame, o sea, por transparencia yo subí las facturas donde compré estos garrafones de agua y donde le pagué a la empresa tal cantidad de dinero. Donde viene la parte de la rendición de cuentas, es donde este gobierno dice, lo tuve que hacer así porque la empresa tuvo que contratar helicópteros y lanchas para poder llevar los garrafones de agua, en una zona donde la gente estaba completamente aislada y donde era necesario. Entonces ahí viene la diferencia, por poner un ejemplo muy sencillo, entre lo que es transparencia y rendición de cuentas. Eso es en la lógica de lo que el gobierno como tal tiene que cumplir a partir de la demanda ciudadana sobre entender para qué se utiliza el dinero que se recaba con los impuestos. Esa es una cosa. Y la otra tiene que ver justamente con lo que platicabas tú, ¿no? O sea, con digamos, ya un juego geopolítico que va a otra escala, ¿no? Que va en una dimensión completamente distinta. Y creo que eso es importante que la opinión pública lo tenga muy claro, para no comenzar a dividir o a mezclar el debate que pueda suscitarse a partir de la información que salga en próximos días, ¿no? Y además porque como no existe, digamos, un macroestado, ¿verdad? Y un sistema de justicia que pueda sancionar a unos o a otros, ¿verdad? Sí. Ese es el asunto, que lo que ocurre son grandes sistemas que están en contradicción permanente, y ahí en esos choques es donde aparecen estos casos concretos. Así es. Creo que nos tenemos que ir a un corte. A un corte. No. Vamos a hacer un corte promocional. Ya le voy a decir, exactamente, estaba buscando la palabra, un promocional, y seguimos discutiendo el tema para cerrar, y entraremos con el tema de la violencia contra las mujeres, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto, ya volvemos. Ingeniería en procesos bioalimentarios. En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales.
elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región, así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultoría sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Ya estamos de vuelta, esto es El Lagarto Oculto, aquí por Centinata del 102.5 de FM. Bueno, pues hemos hablado sobre los papeles de Panamá. Esto no es ni un tribunal ni una comisión anti nada, ¿verdad? Sí. Entonces no puede ser resolutivo todo lo que decimos aquí. Solamente tratamos de aproximarnos a las cosas, ofrecer algunas variables, algunos criterios, unas diferenciar escalas de análisis y bueno, pues ahí dejar la cosa, ¿verdad? Y a ver cuál es el curso en donde desemboca todo, habría que ver, ¿verdad? Sí. Son escalas de poder que prácticamente estamos desbordados por miles de leguas, así que habrá que ver qué es lo que ocurre con todo esto. Sí. Dejémoslo ahí y hay otro tema que tenemos aquí sobre la mesa. Bueno, antes de entrar nada más, sí vamos a estar invitando expertos en tema de transparencia y rendición de cuentas también para que nos hagan una explicación y un recuento de cómo inicia todo, ¿no? O sea, a partir de cuándo empieza como esa agenda concretamente a impulsarse aquí en el país, ¿no? Perfecto. Tema siguiente. Violencia contra las mujeres. Eso es. ¿No? Ocurre que también tema polémico. Ha habido una serie de incidentes. Hubo un informe, ¿no? Hubo un informe y también ha habido una serie de incidentes que, digamos, se vinculan con el informe. El informe sale relativamente hace poco. Naciones Unidas publica un informe. La encuesta nacional de violencia... se me va el nombre ahorita. Hay una encuesta nacional que revela datos específicamente en torno a la violencia contra las mujeres. Tiene un nombre muy específico, no recuerdo cuál es. Y dan cifras alarmantes, ¿no? Por ejemplo, a mí el que más me impactó es que 63 de cada 100 mujeres han padecido algún tipo de violencia en el país, ¿no? Sí. Y que aproximadamente en promedio ocurren 4.6 violaciones a diario en México. Entonces son cifras espeluznantes porque ponen realmente, digamos, en la mesa que finalmente, más allá de que se actualicen legislaciones y de que se creen comisiones y de que se realicen una serie de políticas afirmativas para dar a las mujeres mayores espacios, en el fondo sigue habiendo una concepción de la mujer que, me atrevo a decirlo tal cual, le quita su carácter de persona y la cosifica y la objetiviza, ¿no? Entonces, a partir de ello viene un incremento en la violencia, también por otros fenómenos que me gustaría abordar después, pero es preocupante. Bueno, ¿y por qué toma relevancia? En general es un tema fundamental. Pues más de la mitad de la población en el país son mujeres, simplemente por esa sencilla razón, pero también porque últimamente en los medios, particularmente en los últimos 2 meses, ha habido una cobertura mediática respecto a 2 asuntos fundamentales que ponen en ejemplo lo que ocurre y, digamos, la preocupante normalización de esta violencia en contra de las mujeres, que es el caso de la periodista Andrea Noel, que fue agredida en una calle en la colonia Condesa, donde va caminando, y un tipo le levanta la falda y le baja la ropa interior en plena calle, y está periodista grabado. Periodista. Ella denuncia y empieza a recibir una serie de ataques en sus cuentas de redes sociales
mete la denuncia y comienzan a acusarla a tal punto que le empezaron a tomar fotografías en los lugares donde se encontraba y amenazas de que iban a haber agresiones y que iban a haber violaciones hacia ella, ¿no? Por parte de hombres, agresión por parte de mujeres y sobre todo siempre utilizando el argumento de es que para qué te vistes así, por qué no te cuidas, etcétera, ¿no? Y por qué vas sola. Y el segundo caso, que es por todos conocidos, el de Dafne Fernández, que es esta chica menor de edad que fue violada, bueno, que tiene una acusación de violación en contra de 4 jóvenes en Veracruz. 3 de ellos, tengo entendido, ya están fuera del país. Uno se encuentra en Bilbao, uno en Canadá, el otro no recuerdo en qué ciudad. Y ha sido un tema sumamente polémico porque la Fiscalía del Estado de Veracruz ha actuado con pues una velocidad realmente que deja mucho que desear para la importancia del caso, sobre todo por los canales que se utilizaron. Ha habido un debate también importantísimo respecto a por qué no se puso una denuncia judicial antes, una denuncia penal, perdón, y por qué se utilizaron las redes sociales para hacer la demanda. Y bueno, hay una serie de discusiones ahí que se dan y que se van vinculando justamente con eso, ¿no? Entonces, por eso estos informes son muy relevantes y sin lugar a dudas son temas muy polémicos que también tienen varios niveles de análisis, ¿no? Entonces, claro, vale la pena comenzar con eso. Sí, porque habría que aquí como dices, distinguir planos. Primero, cuando se habla de violencia, pues distinguir violencia física, violencia sexual y la violencia psicológica, que es la que se maneja, pero también creo que la violencia económica. Y patrimonial, así es. Y patrimonial. Ahí empieza a haber ya un problema porque, se quiere, desde ciertas perspectivas o en ciertos casos, se quiere considerar a cualquier relación o a cualquier contacto no armónico como violento, ¿verdad? Eso me parece ahí no sé si me explico. ¿Cómo? A ver. Sí, a veces parece ser Ajá. que cualquier controversia, cualquier discusión es susceptible de ser analizada como violencia ejercida contra una persona, etcétera, ¿verdad? Okay. Y entonces ahí, claro, dices, hombre, si en la vida está llena de contradicciones y entonces todo el tiempo tú tienes que estar peleándote por una u otra cosa, ¿verdad? Entonces Ajá. ahí eso es un problema, por un lado. Por el otro que veo que el problema de la violencia contra la mujer tiene que verse desde distintas perspectivas. Primero, la dialéctica feminismo-machismo, es decir, qué piensa una mujer feminista, digámoslo así, o qué se piensa desde el feminismo, y además hay feminismos, entiendo, ¿no?, moderados o radicales, ¿verdad? Uh-huh. Y qué se piensa desde el machismo más cabrío y más estúpido y más, ¿verdad?, bochornoso, ¿verdad?, de rancho, etcétera. Eso va a estar bueno, ahorita te respondo. Así que habrá que ver qué piensa un macho, ¿verdad?, sí, uh-huh, ¿verdad?, casi semianalfabeto, etcétera, ¿verdad?, qué piensa de la violencia. Y hay mujeres machistas también, ¿eh? Claro, o sea, eso, que creo que eso del embrismo machista, mujeres machistas. Claro. Sí, bueno, ahí aclaro un punto que es fundamental. Sí, a ver. En primer lugar, hay que dejarlo muy, muy en claro. Feminismo no es equiparable a machismo. El machismo es una actitud específica de los hombres y mujeres que son violentos en contra de las mujeres y que ejercen actos de discriminación de manera concreta. Y el feminismo es una corriente teórica que surge principalmente a finales de los años 60-70, sí, cuya una de las mayores exponentes que tiene es Simone de Beauvoir, por ejemplo, que comienza a analizar desde el punto de vista teórico-filosófico la violencia que se ejerce en contra de la mujer, sí, y la forma en que el poder se ejerce precisamente por parte de los hombres hacia las mujeres como colectivo, de manera institucional. Entonces el feminismo es una corriente teórica. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema? ¿Y el embrismo? A eso voy. Okay. El embrismo o mujerismo es precisamente la contrafigura del machismo. Sería equivalente al machismo. Correcto, ¿por qué? Sí. Porque ahí es una perversión del objetivo del movimiento feminista. Por ejemplo, cuando se institucionalizan el Día de la Mujer y como en empresas y en gobiernos se celebran y te dan flores, eso es el mujerismo o el embrismo. Porque estás celebrando de manera especial el sexo de un ser humano. Eso no es, el sexo es una cosa de distinta género. Ahora bien, tú no puedes celebrar a una mujer por ser mujer o a un hombre por ser hombre. Eso es un absurdo. Eso es justamente lo que critica el movimiento feminista. ¿En qué consiste el mujerismo o el embrismo? En apelar, por ejemplo, que es un discurso que muchas políticas han usado de mala manera, que las mujeres por ser sensibles, y lo entrecomillo, por ser
multifacéticas o con la capacidad de hacer varias tareas al mismo tiempo, y lo entrecomillo. Que ese es un mito porque el hombre claro, también, ¿eh? Y que son, digamos, las más aptas para cuidar a los hijos o como tienen experiencia en administrar las finanzas del hogar y del negocio, etcétera, son las más calificadas o pudieran dar un panorama distinto si llegan a ser, por ejemplo, cabezas de un gobierno. Ah, correcto. Eso es el embrismo, eso es el mujerismo, ¿no? Ajá. O que decir que las mujeres porque son, han aguantado más, tienen mayor capacidad de resistencia y que por eso, eso es una perversión, ¿no? Por eso no es un contrasentido que existan hombres feministas y mujeres feministas, pero también hay mujeres machistas y hombres machistas que son los que van reproduciendo justamente, en términos culturales, la educación que se ha dado, que por ejemplo es la que estereotipa a la mujer en ciertas acciones, ¿no? Como el ser madre, que esa maternidad se vaya reflejando en ciertas actividades, por ejemplo, ¿no? Es muy sintomático que la mayor parte del servicio doméstico en el país sean mujeres y no hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría las mujeres son las que saben más del hogar, y lo entrecomillo, digo en teoría, no me vayan a atacar saliendo del programa de radio. Entonces, eso es fundamental entenderlo, ¿no? El feminismo es una corriente teórica y filosófica, y el embrismo o machismo son actitudes que en el fondo promueven los estereotipos del sexo y del género. Claro, pero es que el otro par de términos que iba a hablar, ¿sí? Que iba a referirme era primero feminismo contra machismo, digámoslo así, sí. Y el otro es la masculinidad y la feminidad, digámoslo. Exactamente, ¿no? Que ese es otro punto fundamental. Que es lo que yo te he dicho, yo en otro programa dije. Yo no sí. soy feminista porque no me considero un machista o un macho bruto, pero me considero hombre y defiendo mi masculinidad. Y en la mujer busco la feminidad. Claro, aquí está el tema de la homosexualidad, ¿verdad? Así es. La feminidad lésbica pues es distinta a la feminidad heterosexual, la masculinidad gay es distinta a la masculinidad heterosexual, ¿verdad? Así Entonces es. ahí sí, por supuesto. Están mezcladas las variables, pero y digamos hay que ponerlas por lo menos en el tablero. Y digamos que ahí es donde empieza la separación, ¿no? Claro. O sea, una cosa es el sexo, lo que biológicamente eres, sí. Después viene lo que psicológicamente ocurre, que en este caso, por ejemplo, la Academia, la Organización Mundial de la Salud, ya no dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad, antes se consideraba una enfermedad, y lo borraron de la lista de padecimientos psicológicos, ¿no? Y otra cosa es el género, entendido el género como las cualidades o aptitudes que se van desarrollando tanto en hombres como mujeres y que pueden ser atributos atribuibles a lo masculino o lo femenino. Por ejemplo, no se trata de que un hombre se ponga una falda, se trata de que los hombres, digamos, hemos sido educados con un hermetismo respecto a nuestras emociones, y en ese sentido se habla un poco de que se logren, digamos, como adaptar ciertas conductas, o de flexibilizar más bien ciertas conductas de lo que se supone se da por sentado es lo femenino. Más bien aquí de lo que se trata en el fondo es, y que eso es, digo, yo me formé particularmente en género, no se trata tanto de hacer esa dicotomía entre femenino y masculino, que biológicamente sí está dada. Se trata más bien de cómo formas a las personas en sí, ¿no? La educación que vas a dar tú a partir de lo que emocionalmente puede ser un individuo o una persona, y de lo que puede dar por sentado o no. Por ejemplo, el hecho de que una mujer sea independiente o de que pueda practicar arterofilia, que es levantamiento de pesas, o que se dedique a las artes marciales, para algunos puede ser considerado una actividad netamente masculina, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos el ejemplo de la luchadora Ronda Rousey, ¿quién es que fue campeona mundial de artes marciales mixtas, por ejemplo, ¿no? Normalmente está en un deporte que era considerado masculino, pero finalmente aquí se comienza a demostrar que físicamente las mujeres también están en igualdad de condiciones con los hombres. ¿Qué pasó? Resulta que ella sale, por ejemplo, un día de un bar, sale completamente sola, justo después de perder la pelea del campeonato, se le acercan 5 hombres y le dicen: te vamos a violar, y la mujer los mandó todos al hospital. Entonces ahí, por ejemplo, es un solo ejemplo que te ponen en entredicho ese argumento regular o recurrente de que las mujeres físicamente son más débiles que los hombres. Uh-huh. No, si tú tienes el entrenamiento adecuado, puedes dedicarte a lo que quieras, ¿no? En ese sentido. Entonces, es un debate muy complejo y es muy fino el análisis que se tiene que hacer, y muy cuidadoso, porque justamente por eso caemos en extremos de lo que ocurre con mujeres que apelan a su sensibilidad como género, uh-huh, para, digamos, utilizarlo en discursos políticos para ganar ciertas posiciones. No, maestro, lo que están haciendo entonces, ahora en Barcelona, que ganó esta mujer Ada Colau,
No sé, sí, no estoy familiarizado que viene con de eso. Podemos, precisamente. Ajá. Y están cambiándole los nombres a las calles, todo lo ponen en femenino, todo, y entonces eso ya se convierte en una cosa, Eso es una perversión del lenguaje. claro, que dices, No. ¿a dónde vas a llegar Es como con escribir eso? Hablando- todes o todos y X en lugar de una O o una A. Eso es un Claro, absurdo, ¿no? claro, O sea, eso ya es, digamos, como la perversión justamente de lo que se busca en términos de la equidad. Pero bueno, creo que tenemos que ir a un corte, a un promocional. Perdón, Vamos a hacer un ustedes. promocional y volvemos. Porque los lagartos también El leen. lagarto culto. Ingeniería en gestión de proyectos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. TCU en energías renovables, área calidad y ahorro de energía. En esta carrera aprenderás a diseñar proyectos de energías renovables con base en un diagnóstico y recursos naturales del entorno para contribuir al desarrollo sustentable y eficiente de energía eléctrica. Así como también evaluar el consumo energético, térmico, eléctrico y mecánico con base en análisis de información histórica para conocer las tendencias de consumo y estimar pérdidas de energía. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas que requieran asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso eficiente de la energía, al aprovechamiento de energías renovables y proyectos de características sustentables. En el sector industrial que requiera proyectos, estrategias y planes a favor de su economía empresarial. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en el Lagarto Oculto por Sintonía TAP 102.5 de FM. Y mi nombre es Isco Aquí Jiménez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Ismael Carballo. Ismael, en un tema pues, polémico. Todos polémicos los que hay. Todos polémicos. Aquí no nos andamos. Por la rama, ¿no? Le entramos al toro por los cuernos, como dirían por ahí. Y bueno, en este último bloque ya cerraremos respecto a el segundo tema del día de hoy, que es la violencia contra las mujeres a partir de un informe que se dio. Y en el corte anterior expliqué un poquito la diferencia entre lo que es el feminismo y el machismo para no confundir. Y un poco hablando de lo fundamental que es estar bien informado respecto a las características de lo que se puede considerar la masculinidad y la feminidad, porque hay distintas maneras de ser femenino o de ser masculino, ¿no? En ese sentido. Y además que este es algo en lo que ya no hay marcha atrás, digámoslo así, ya no, Claro. es parte de nuestro, así como en Sí. el tema anterior dije que la soberanía, etcétera, la democracia son temas propios ya de nuestro presente ideológico, pues también todos Así los es. debates feministas ya no hay marcha atrás, digámoslo así. Sí. Entonces lo único que a lo que se puede aspirar es a tener una claridad de las distintas posiciones y saber uno dónde se va a situar con el mapa mundi lo más consistente y sistemático que se pueda. Yo nada más quería comentarles algo que encontré por ahí por redes sociales a través de un querido amigo, Fernando Muñoz. Es una entrevista que le hicieron, la página o la asociación que presentó la entrevista es también muy interesante, se llama Círculo Atenea, es una organización, me parece que está en España, que son mujeres que están, digamos que tomando partido en este debate, pero no son ni feministas extremistas y obviamente tampoco están a favor del machismo ni nada, pero quieren encontrar un término medio y entonces crearon esta agrupación que se llama, ya lo digo, Círculo Atenea. Y entonces ellas entrevistaron a un grupo muy similar que surge en Francia que se llama Las Antígonas. Créanme, leí la entrevista, se la recomiendo mucho. El texto se llama Les Antígones, o sea, las Antígonas en francés, entrevistadas por Círculo Atenea. Si lo googlean, aparece de inmediato. Es
créanme que una bocanada de aire fresco, para mí, desde mi punto de vista, a todo este debate que, ¿verdad?, de que si feminismo, que si machismo, que si, etcétera. Las Antígonas es un grupo que surge en Francia, concretamente como respuesta a otro grupo que surgió en Ucrania, que es el de Femen, que es un grupo de feministas radicales, que son estas que hacen muchas manifestaciones con el torso desnudo y con pintas en el cuerpo. Con pintas en el cuerpo, ¿verdad? Mostrando los senos, etcétera, gritando, siempre contra la iglesia, contra el Estado, contra Putin, ¿verdad? Siempre ha sido instrumentalizado para hacer campañas en contra de Rusia, defendiendo los intereses del independentismo ucraniano, etcétera. Entonces, contra esa, digamos, esperpéntica manifestación de lo que no quiero que sea una mujer, por ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo hijas, le voy a educar a ser una mujer inteligente, ¿verdad? Y apasionada, digámoslo así, lo que a mí me interesaría, una mujer inteligente y apasionada, lo que yo buscaría, no ser como una feminista, ¿verdad?, radical que ande desnudándose en la calle. Contra esto surge el grupo de las Antígonas, y es una delicia la entrevista. Parece que tienen todas formación clásica porque se la pasan hablando de Aristóteles o de Sófocles. Evidentemente, Antígona es la clásica tragedia de Sófocles, que plantea un montón de temas que están en la tradición occidental, que es la de la discusión entre legitimidad y legalidad. Antígona es la que, frente al designio de Cleonte, que quiere que no entierren a Polinices, su hermano, y que lo dejen ahí en la intemperie, que muera pudriéndose, ella va y lo entierra. Y entonces Cleonte la condena. Entonces ella rompe la ley y entierra a su hermano. Entonces por eso le llaman ellas a su grupo Antígonas. Y lo que buscan, voy a leerles rápido, si me permite, creo que vale la pena que les lea rápido lo que plantean. Le dice, ¿cuándo nace su formación? ¿Cuál fue el detonante de su aparición? Etcétera. Y entonces dice, la agrupación de Antígonas maduró en mi mente a partir de los meses de enero. Bien. Quería crear un grupo de formación con el fin de dar las claves y las armas intelectuales a las mujeres de Francia para responder al feminismo extremista y ocupar su lugar en el ágora de la ciudad, ¿no? El ágora, ya está utilizando ahí términos clásicos, lo cual uno agradece. Queríamos apoyar el círculo de formación con un blog con el objetivo de publicar comentarios de la actualidad femenina, con artículos de críticos de la prensa femenina, de la pornografía, del capitalismo de la seducción. El capitalismo de la seducción. O sea, como que son críticas también de... En el marco del inicio del movimiento se concibió la operación de infiltración en Femen. Están haciendo política en serio. Que fue el verdadero comienzo del grupo y lo ha convertido en una organización muy grande. Mi reflexión empezó con la crítica a la pornografía desenfrenada o abierta que fluye en las revistas para chicas muy jóvenes. Es así como una cosa llevó a la otra y se decidió crear el grupo. Entonces la pregunta, ¿crees que son similares los propósitos de Atenea, de Círculo Atenea, con el de ustedes? Y dice que sí, creo que nuestros objetivos son similares. Nos organizamos para la segunda semana de octubre, la primera Ágora de la Feminidad. En esta ocasión vamos a dar la palabra a los oradores, pero también etcétera. Y entonces dice, queremos intervenir en el debate público para promover nuestra visión femenina y convertir la agenda liberal libertaria de la cual las mujeres son las principales víctimas. ¿No? Ahí está rompiendo. Queremos combatir la agenda liberal libertaria de la cual las mujeres son las principales víctimas para mejorar a la sociedad en su conjunto. Queremos formar una generación de mujeres líderes en la acción social y política, haciendo valer la feminidad como una riqueza insustituible, complementaria con los hombres. Entonces busca la complementariedad, no la lucha de sexos, no hacer del hombre el verdugo de la sociedad, sino la complementariedad. ¿Sigo un poquito más? Sí, un poquito más, una más. ¿Por qué el nombre de Antígonas? Entonces dice, elegimos Antígona de Sófocles por la inmensa elección que conlleva, la preeminencia de la legitimidad sobre la legalidad. Ella se alzó contra los decretos de los hombres cuando estos rompieron con... O sea, sí están a favor del valor de la mujer, ¿verdad? Pero no extremista. Entonces dice, Antígona se alzó contra los decretos de los hombres cuando estos rompieron con la profunda armonía que garantizaban las leyes no escritas, inscritas en el corazón de cada uno con la condición de que se las quiera prestar atención. Se trata de una mujer que dio su vida para cumplir con su deber, para con su hermano, enterrar a Polinices, y al hacerlo rindió también un servicio a su ciudad, dando testimonio de la verdad en contra de la prevaricación de un derecho injusto. Estas situaciones siguen creciendo con el voto fraudulento de leyes injustas e ilegítimas. Entonces dice, bueno, ahí lo dejo, dice, a esto se suman las brutalidades policiales, las detenciones ilegales, la mentira de Estado sobre la cantidad de manifestaciones en contra de la ley sobre la pseudomatrimonio gay. Aquí están ellas en contra del matrimonio gay.
y le dicen pseudomatrimonio. Entonces están tomando partido. Para no hablar de la utilización del fichaje ADN, en fin, son cuestiones que tienen que ver con lo que está ocurriendo en Francia con el debate, el matrimonio homosexual, que también hemos debatido aquí, etcétera. Ya lo dejo ahí para no extenderme leyendo estas cuestiones, pero recomiendo muchísimo la entrevista. Ya. Quizá aquí en Plaza Squad para que la revisemos y el próximo programa. El próximo programa lo discutimos porque lo voy a tener que cortar así muy... Sí, muy yo cuestionaría nada más sí. lo que consideran ellos femenina, número uno. Cuestionaría muchísimo el término de complementariedad. Creo que una cosa no complementa a la otra. Bueno, creo que una mujer no complementa a un hombre, ni viceversa. Sí coincido en la parte, pero me tengo que meter a leerlo bien, respecto a la agenda liberal. Porque un poco yo pondría como ejemplo nada más, y lo dejo ahí para el debate, en la próxima ocasión. Dentro de la agenda liberal viene finalmente cómo se consumen las imágenes y cómo se cosifica el cuerpo de la mujer, y viene, por ejemplo, el por qué no hay un rechazo tajante a la manera en que se puede observar a una mujer independientemente de cómo vaya vestida y si le place ir desnuda por la calle, que lo puedo hacer sin ningún problema, yendo a un extremo, y por qué, por ejemplo, se cuestiona que una madre amamante a su hijo en público, ¿no? Ahí nada más, por ejemplo, creo que es una perversión de la agenda liberal en ese sentido. Nada más para comenzar el cierre. Hay una diferencia importante entre empoderamiento de la mujer y la agenda de género. El empoderamiento de la mujer se desvirtúa muchas veces en el mujerismo, porque implica únicamente obtener ciertas posiciones de decisión sin que necesariamente exista una reflexión sobre el replanteamiento de los roles de lo masculino y lo femenino. Y ahí viene, por ejemplo, el exceso del machismo y de la misoginia, que justamente está en contra de la homosexualidad o del matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo ahí estoy completamente a favor. Ahí podremos debatir en otros programas porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí quiero dejar en la mesa el hecho de que las mujeres, a partir del surgimiento del feminismo en los años 60, 70, comienzan a cuestionarse los roles tradicionales que les han sido asignados. Sin embargo, los hombres no. ¿Qué pasa? Y ahí viene una reacción, y por eso, y sí hay un estudio que por ahí les voy a buscar, que vincula el incremento de la violencia contra las mujeres precisamente por eso. ¿Por qué? Porque no solamente se incrustan en el mercado laboral y compiten por posiciones, claro, no solamente entran en la parte económica y tienen mayor independencia, sino que también comienzan a tomar espacios de decisión que los hombres normalmente teníamos cooptados. Ahora bien, por ejemplo, eso se refleja en la violencia patrimonial. Violencia patrimonial. ¿Por qué? Porque en muchos lugares todo está a nombre del hombre. Cuando el hombre golpea a su mujer, incluso a manera de chantaje le dicen, pues vete a donde quieras, pero yo soy dueño de todo, y si no tienes casa, y si no te dan a los hijos, y si no te dan el dinero, ni siquiera tu propia ropa, pues ¿qué es lo que hacen, no? Aquí en Tabasco un caso muy particular en ese sentido. Ahora bien, esto es importante entenderlo porque empoderamiento no implica una reflexión profunda en contra de la violencia contra las mujeres. Yo sí considero que tiene que repensarse mucho lo que se conoce como masculino y femenino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un video interesante por ahí que mi novia justamente subió el día de hoy, y le voy a preguntar de dónde es, porque viene la pregunta de los padres, por ejemplo, de qué opinan de la primera vez de tener una relación sexual de sus hijos. Y bueno, viene una especie como de hasta orgullo de, sí, y hay uno que dice, mientras más mejor, ¿no? Y luego les preguntan, ¿qué opinas de la primera vez de tu hija? Y viene, no, claro que no. Y hay uno hace una señal incluso como hasta de escopeta de que va a matar al primer fulano que se le acerque a la niña. Entonces, ahí, por ejemplo, viene un tema fundamental de, bueno, ¿por qué existe mayor libertad en ese sentido y mayor permisividad al hombre y no a la mujer? Y por qué incluso, por ejemplo, se da por sentado que el hombre tiene que ser el proveedor, que el hombre tiene que pagar todo, que el hombre tiene que llevar siempre la batuta, porque el hombre no se puede quedar en el hogar de pronto a cuidar a los hijos, ¿no? Que de pronto ha habido como ese cambio de manera paulatina, pero está incrustado dentro de dinámicas mucho más imperceptibles. Y me regresaría con esto nada más, porque no nos va a dar el tiempo, reflexionar sobre lo que es la violencia. Creo que tú lo apuntaste muy bien al principio del programa, del bloque, perdón. Se malinterpreta que la violencia es únicamente física, y que únicamente es cuando llegas a los golpes o a los gritos a una violación. Bueno, pero yo no lo dije, yo lo veo problemáticamente, o sea, no, claro, no. Me parece un abuso, porque sí, entonces ya no puedes decir nada porque estás ejerciendo violencia. Pero, ¿sí me explico? Sí, pero hay maneras de ser violentos también, ¿no? O sea, digo, claro, es como los estados, no tienes que hacer una guerra para poder ejercer presión y violencia contra otra sociedad.
Pero en este sentido, existe una serie de dinámicas mucho más sutiles que se denominan, un autor argentino los denomina micromachismos, Luis Bonino. Me parece un abordaje interesante el que realiza, porque es precisamente lo que dan por sentado hombres y mujeres que debe suceder y que siguen replicando ese tipo de dinámicas, que es justamente las que llevan a que existan argumentos en contra de la periodista Andrea Noel o de esta chica de Veracruz, Dafne Fernández, de que fue violada o que fue agredida sexualmente en la calle, solamente por su manera de vestir o porque se lo merecía o porque se lo buscó. Claro, no se trata de eso. Eso es muy peligroso, pero nos puede dar el programa para, bueno, el tema nos da para muchos más programas. Vamos a tener que tratarlo en la siguiente porque ya se nos acabó. Pero sí lo quería dejar ahí, ¿no? Incluso. Sí, de hecho, bueno, los emplazamos para seguir el tema la próxima semana. Así es. Invitamos a alguna amiga o alguna compañera que voy a ver si logro contactar a la directora del Instituto de las Mujeres. He tenido la oportunidad de escuchar algunas conferencias, igual, y hay hombres aquí que trabajan el tema de las masculinidades, entonces me parece interesante eso, ¿no? Pues ya está. A ver qué tal. Muy bien, bueno, tenemos que irnos porque se nos fue el tiempo. Ya ni los libros. Pero para la próxima. Para que vean que nos apasionamos. Muy bien. Porque los lagartos también leen. El lagarto oculto, hasta la próxima. Esto fue El Lagarto Oculto, un programa de análisis, debate, cine, libros y entrevista. No dejes de sintonizarnos nuevamente a las 20 horas por Sintonía UTAP en el 102.5 de FM, porque los lagartos también leen El Lagarto Oculto. Hasta la próxima.